Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Esto es El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Se cumplen 100 días desde que Donald Trump asumió nuevamente el control de la Casa Blanca. Los pronósticos sobre el escenario político y diplomático para estas fechas en Estados Unidos se han cumplido. La evaluación de su gestión pasa por muchas aristas, pero creo que la más clara es la desaprobación del mismo pueblo estadounidense a su figura. 44%, la más baja en décadas, un récord de descenso para un presidente en sus primeros 100 días de gobierno. Y es que nada podría considerarse positivo en su contraste con las manifestaciones en las calles, la creciente oposición a la agenda que incluye ataques a los trabajadores públicos, recortes sociales, ataques a las universidades, la pugna de poder con los jueces, brutales redadas, deportaciones de inmigrantes y una política económica y arancelaria que ya se hace sentir en el bolsillo de los ciudadanos. Todo esto en 100 días de gobierno. Pero antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, y aquí tiene el código QR para que usted, a través de su dispositivo móvil, pueda participar. Ahí está la pregunta: ¿cuál cree usted que es el aspecto más negativo de la gestión de Trump al cumplirse 100 días de gobierno? Desaprobación y secuestro de latinoamericanos, su guerra arancelaria contra el mundo, quiebre del orden constitucional y de la justicia, arbitraria diplomacia y violación de derechos humanos. Son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito de este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Gustavo Rentería, periodista, analista en política internacional desde México, para poder entender un poco más este escenario. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, Gustavo. Bienvenido. ¿Qué tal, mi muy querido Luis? Te abrazo con afecto desde México, lindo y querido, en este programa que analiza al planeta desde el sur. Yo te saludo en esta ocasión desde el norte del continente americano. Así es, desde el norte, para poder entender lo que ha ocurrido en estos 100 días de gobierno de Donald Trump. Muchos elementos a analizar, Gustavo, pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es la fotografía, la situación de los Estados Unidos durante este periodo de tiempo? Lo diré en una muy sencilla frase: un verdadero desastre. Un verdadero desastre Trump para Estados Unidos, es decir, para el interior, para sus gobernados, para sus empresas, para su gente, para sus votantes, pero también un verdadero desastre para todo el mundo. Estas son grandes noticias para China, porque sabemos que es la segunda economía del planeta, y entre más errores comete el presidente republicano en su segundo periodo, más se fortalecen monedas. Por ejemplo, yo tengo muy estudiado el euro y el peso mexicano. Se han revaluado, o en otras palabras, se ha devaluado la moneda estadounidense. Y tú sabes perfectamente, al igual que nuestro auditorio, que el señor Donald Trump es de los personajes que viven en la Casa Blanca con menor aceptación de los últimos 30 años. El señor fue un gran candidato, entre comillas. Yo no me trago aquello del famoso atentado. Soy de los periodistas que cree que fue un verdadero montaje. No sería el primer político que se hace víctima. Y de ser un candidato muy activo, muy duro en contra del presidente Joe Biden, que se tardó en decir: yo no voy a la candidatura, para darle a la señora Kamala Harris la oportunidad. Ahora únicamente 4 de cada 10, es decir, el 40% de los estadounidenses, aprueba su gestión. En síntesis, es un verdadero desastre el presidente de los Estados Unidos, apenas a 100 días de haber tomado posesión o rendir protesta, querido Luis. Sí, Gustavo, y vamos a escuchar precisamente a Donald Trump, porque él se regocija al decir que, de no haber ganado las elecciones en Estados Unidos, pues este sería un país tercermundista. Esto dijo. Si no hubiésemos ganado la elección 2024, suena genial, ganamos la elección. Los demócratas de la izquierda radical estuviesen aquí designando 10 millones de invasores, muchos criminales, asesinos, personas con diferentes
tipos de crímenes de alto nivel, personas muy, muy malas. Sería una cuestión de años o meses para que Estados Unidos se convirtiera en un estado fallido de tercer mundo. Ahí estaba con su particular retórica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Decía, Gustavo, solo acabamos de empezar, aún no han visto nada. Michigan, Donald Trump comentaba pues todo esto. Ya hablaremos de los migrantes, Gustavo, pero bueno, ¿a qué se enfrenta precisamente el pueblo estadounidense de aquí en más? Solamente ha sido 100 días de gobierno y por supuesto las reglas del juego se han cambiado incluso desde la pugna de poder con los jueces, con los tribunales en sí, con cualquier separación de poder en los Estados Unidos. Amigo Luis Blandón, te lo voy a responder con datos duros y datos oficiales. Standard & Poor's ha caído en los últimos 100 días, es decir, desde que rindió protesta allí en el Capitolio el señor Trump, 10%. 10% ha caído Standard & Poor's. Otro dato, el Fondo Monetario Internacional, con el triunfo de Trump, pronosticaba hace 120 días que crecería la economía global un 3.3%. Hoy, a 100 días de distancia, dice que va a crecer únicamente 2.5%. Bueno, su socio, el señor Elon Musk, el dueño de X, el dueño de SpaceX, el dueño de Tesla, ha perdido dinero en acciones equivalente a lo que podría perder la economía de 50 países juntos. Imagínate nomás. Y lo peor de todo, el tema de los aranceles, que como bien sabes, los quita, los pone, los suspende, los pausa, los aumenta, los baja. Y esto lo que ha logrado es que todas las naciones del planeta, a excepción de Argentina, a excepción de El Salvador, odien al señor Trump. ¿Qué es lo que ha provocado socialmente que llegue un supremacista blanco como Donald Trump al poder en este segundo mandato? Algo que es terrible para pleno siglo XXI. Número uno, más racismo, Luis. Número dos, más clasismo. Y por si fuera poco, odio. Odio entre los seres humanos porque de una manera tan fácil y desde el trono presidencial norteamericano se acusa a todos de criminales. Y hay un principio básico del derecho de que es que nadie puede ser sentenciado, juzgado, sin demostrarle que es una persona que ha cometido esos delitos. Entonces, yo sé que vamos ahora con el tema de los migrantes, pero al contrario, yo me siento muy orgulloso de los mexicanos que son parte fundamental de la economía en los Estados Unidos. No son criminales. Que algunos cometan delitos, bueno, que los juzguen y que los sancionen conforme a la ley norteamericana o estadounidense. Sí. Pero de eso a que seamos criminales, violadores y narcotraficantes todos, es falso de toda falsedad. Total, hay un proceso, el deber ser desde el punto de vista jurídico que no se ha respetado en más de una oportunidad. Y justamente sobre eso y también tu visión, Gustavo, como periodista, una vez más el republicano sostiene esta falsa narrativa, por ejemplo, miembros de la extinta banda del Tren de Aragua asegurando que fueron enviados por el presidente de Venezuela a Estados Unidos para causar inestabilidad, algo que incluso desmienten organismos de investigación en el mismo territorio norteamericano. Pero vamos a ver qué dijo justamente sobre esto. Y este mes, 2 venezolanos miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en el estado de Washington por secuestrar una mujer para extorsionar su información bancaria y le dispararon, pero ella sobrevivió milagrosamente, pero no la está pasando bien. En enero, el Tren de Aragua y unos miembros secuestraron a 3 mujeres, le dispararon la cabeza, todas murieron. Y se descubrió que esto lo había enviado el régimen extranjero de Venezuela para fomentar violencia y inestabilidad en Estados Unidos.
Bueno, así se expresaba el día de hoy el presidente de Estados Unidos, quien, Gustavo, reafirma, defiende esta campaña de criminalización, persecución y expulsión de migrantes en su país. Asegura que en sus primeros 100 días de gobierno solo han entrado por la frontera sur 3 de ellos. Y bueno, lo que ocurre, como decíamos, y tu visión sobre esa retórica que no solamente se extiende a los connacionales venezolanos, sino, como tú comentabas, mexicanos o cualquier otra nacionalidad latinoamericana. ¿Qué viene de ahora en más? Bueno, nadie puede negar que es un buen político en materia de comunicación. Es decir, repite, repite y repite muchas cosas falsas y su público, su target, sus votantes se la creen. Pero vamos a suponer, sin conceder, pero vamos a suponer que dos venezolanos hayan cometido un delito, imagínate, o dos mexicanos, o dos nicaragüenses, o dos hondureños, no significa que todas las naciones que he nombrado sean nido de ladrones o de terroristas. Es decir, él le habla a su público y su público se la cree. Pero mira, vamos, insisto, a los datos duros. ¿Sabías, por ejemplo, que de 100 días a la fecha ha caído 12% el turismo en los Estados Unidos? Es decir, la gente, con este odio, racismo, clasismo que hablaba en el bloque pasado, ya no piensa luego en Disneylandia o no piensa en las compras en Estados Unidos, sino escoge otros destinos porque no quiere ser víctima de una falta del respeto por hablar como sudamericano, centroamericano, corrijo, o como mexicano en los Estados Unidos. La realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho de los comentarios del señor Trump. Mira, por ejemplo, hoy en la mañana di a conocer en distintos medios de comunicación que han aumentado las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. O sea, uno supondría que estos aranceles del aluminio y estas amenazas internacionales habrían detenido el comercio y habrían opacado el TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y no es cierto, han aumentado las exportaciones de aquí para allá. El presidente se regocija, aún no han visto absolutamente nada. Y Estados Unidos está dividido. Hay un sector, dicen que es para bien, pero hay otro sector que dicen que efectivamente este cambio profundo que no se había visto en los últimos 10 años, pero ha sido para mal. Y la realidad es que el señor Trump ahora ya trae la campaña de, aunque lo prohíbe la ley, aunque la ley no la respeta mucho, ya trae la idea mercadológica de poder cambiar la Constitución y poder buscar otro cuatrienio en la Casa Blanca. Con estos números que he presentado, donde inclusive Fox News, que es una empresa televisora, editorial cercana a él, ya lo pone por abajo de 50 puntos, bueno, habla de que en estos primeros 100 días las cosas están muy mal para la administración estadounidense, querido Luis. Sí. Gustavo, vamos con el escenario también, antes de finalizar, sobre México. Pues obviamente el escenario allí ha sido importante en estos 100 días de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido en muchas ocasiones su estrategia de cabeza fría, ¿no?, frente a ese desafío que desde un principio supuso Donald Trump en materia de migración, en materia económica, en materia comercial. ¿Cómo estás viendo también, luego de 100 días, México ha sido, como decíamos, víctima desde el primer momento de todo este caos que se supone ha presentado Donald Trump ante el mundo, y esta política de cabeza fría de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo calificas hasta el momento esa gestión? Hay que recordar que México es el punching bag, es la piñata preferida de Trump, no en esta campaña política electoral que ha concluido, sino en la primera. México ha sido blanco de ataques, y muy en particular de los mexicanos que radican allá. Ya hay 4 o 5 generaciones de personas que allá nos representan, y déjame decirte que el migrante mexicano es muy calificado allá, en la cocina de los restaurantes, en los grandes hoteles,
en empresas, industrias manufactureras, en la limpieza, en el campo. Y efectivamente hay un sector de mexicanos indocumentados, pero la mayor parte del mexicano en los Estados Unidos tiene papeles, tiene origen mexicano, pero ya está establecido por la ley, adecuadamente pernocta, vive, trabaja y paga impuestos en los Estados Unidos. La mano de obra mexicana es muy aplaudida en los Estados Unidos. Pero déjame también hablar de por qué el fenómeno de China, Afganistán, Turquía, México, que arma teléfonos inteligentes, tabletas como con la cual estamos haciendo este enlace a Telesur, pilas para teléfonos, televisores, y puedo citar miles de productos, porque la mano de obra, claro, más barata fuera de Estados Unidos y especializada, rápida en otras partes del mundo, han hecho que muchos migren con sus empresas, con sus maquiladoras a muchas partes del mundo. Aunque tú compres en los Estados Unidos, dice Made in China. Aunque tú compres en un mall en los Estados Unidos, dice Made in México. Aunque tú compres en los Estados Unidos, dice bien Made in Vietnam. Y este fenómeno de la economía, si la sigue machacando, si la sigue criminalizando los Estados Unidos, el único perdedor va a ser el consumidor estadounidense. Y como lo decía en el primer bloque, mi querido Luis, el ganón va a ser China. Y con respecto a la presidenta Sheinbaum, ha sido muy aplaudida, no únicamente en México, sino en muchos destinos internacionales, donde la presidenta de la República, con cabeza fría, no ha caído en provocaciones del señor Trump, aunque también hay que decir que la ha respetado. Es decir, hasta el momento no le ha faltado al respeto a una dama, a una mujer, que en este caso es la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, querido Luis. Sin duda, un punto muy importante dentro de esa diplomacia, dentro de esa política de Claudia Sheinbaum con respecto a todo este desafío tanto comercial, tanto político, migratorio que representa Donald Trump 100 días después en la Casa Blanca. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Es un honor poder participar en este análisis del mundo desde el sur, en esta ocasión desde el norte, y te mando, Luis Blandón, mi respeto y mi agradecimiento por la invitación. Y vaya para ti también un saludo y un abrazo. Gustavo Rentería, periodista y analista en política internacional desde México, analizando estos primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, y que, recordemos, más allá de calificar a migrantes como criminales, los ha denigrado también incluso como enfermos mentales, así lo decía. Comenzamos el primer día, despliegue las fuerzas militares para defender nuestro país de la invasión de nuestras fronteras. Cerré este flujo de migrantes. ¿Recuerdan cuando hablamos personas que venían, que intentaban denegarlo? Las personas venían al país y decían que no veían a nadie, pero después veíamos aviones y preguntamos, ¿qué están haciendo estos aviones Boeing que venían cargados de gente? Y yo decía, ¿de dónde van esos aviones? Estaban cargados de migrantes que venían de forma ilegal. Los pagaba el gobierno estadounidense. Y les digo, ellos son enfermos. Así se expresaba el presidente Donald Trump en este evento en Michigan a propósito de sus 100 días de gobierno. Algo que también hemos querido preguntar a nuestra audiencia. Despedimos esta primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR y le recuerdo también la pregunta del día. ¿Cuál cree usted es el aspecto más negativo de la gestión de Trump al cumplirse 100 días de gobierno? En nuestra cuenta de Telegram están las opciones, todavía tiene tiempo de participar. Por el momento vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos.
Explora la verdad detrás de cada historia. Con una mirada profunda y comprometida, desciframos los detalles que moldean nuestro presente y futuro, junto a las voces del pueblo que resuenan en cada rincón del mundo. Reportajes Telesur, una perspectiva única y auténtica, que revelan las historias que intentan ocultar y capturan la esencia de nuestro continente. Una historia a la vez, todos los sábados. Solo por Telesur. En los últimos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación han alcanzado niveles alarmantes y la Tierra nos alerta sobre la necesidad de actuar. Evita abrir el refrigerador constantemente y revise que selle bien. Cambia a bombillos LED, que consumen hasta 80% menos energía. Ajusta el aire acondicionado a 24 y 26 grados centígrados y limpia sus filtros regularmente. Apaga las luces y equipos al finalizar tu jornada laboral. Cada pequeño acto multiplicado se convierte en un gran cambio. Enciende el ahorro energético. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos en Estados Unidos. Datos de lo que ha dejado el gobierno de Donald Trump en 100 días desde que se instaló nuevamente en la Casa Blanca. Y hasta la fecha el presidente ha firmado más de 140 órdenes ejecutivas, más de 280,000 despidos masivos en la administración federal, 139,000 deportaciones contra migrantes, además de ejecutar una guerra arancelaria a nivel global, especialmente contra China, 145% de gravámenes al gigante asiático. El complejo escenario geopolítico se le escapa de las manos a la actual administración estadounidense. Las políticas han impulsado el asesinato de más de 2,000 palestinos en la Franja de Gaza, según organizaciones internacionales dedicadas precisamente al tema de los derechos humanos. También vamos a estar analizando este tema. Me acompaña Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, analista político internacional. Muchísimas gracias, Ernesto. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por acompañarnos, la audiencia latinoamericana, tratando de entender estos 100 días de gobierno de Donald Trump. 100 días marcados, por supuesto, con un, una rápida transformación de la economía estadounidense, pero sobre todo de una guerra arancelaria enfocada en China. Hasta el momento, ¿cómo has visto el panorama? ¿Cuál es la radiografía, el déficit comercial de los Estados Unidos a 100 días de gobierno? Sí, sin duda, Estados Unidos tenía un déficit comercial con varios países y sobre todo porque pues esta práctica que fue la que llevó a la globalización de exportar la parte de la producción que les parecía de menor valor a países como México, como China, como Corea, como tantos otros países. Y ahora el tratar de o llamar a reindustrializar Estados Unidos a través de una política proteccionista, pareciera, de industrialización, de sustitución de importaciones, que en América Latina conocemos bastante bien este modelo y esta práctica, pues parece no tener mucho sentido, ¿no? Y no, creo que también descoloca los análisis internacionales porque, sobre todo desde una perspectiva de desarrollo de los países como los nuestros, como de América Latina, pues había mucha crítica sobre el libre comercio, ¿no? Todos los efectos negativos, y parece que Trump de pronto habla de esos mismos efectos negativos, nada más que él trata de hacer una política
nacionalista donde solo Estados Unidos sea el que gane, ¿no? Y deshace o trata de, o parece amenazar con desmantelar la estructura internacional de producción que se había generado y sobre todo las reglas y las instituciones que se habían generado para sostener ese modelo de producción internacional. Entonces ahora todo eso obviamente genera una crisis tremenda. El principal enemigo es China, pero no olvidemos que China es la fábrica de Estados Unidos, o a ese papel se le asignó en un buen momento, ¿no? Era el país donde se trasladaba una parte de la producción para que saliera más barato y de esa manera sostener el nivel de vida de regiones como Estados Unidos, como Europa, como Japón. Y ahora se le quiere quitar ese papel. Sin embargo, pues obviamente China ha respondido con energía y ha respondido con un plan de desarrollo propio en el que puede sustituir buena parte de las importaciones que hace de Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede sustituir las que hace de China. Y además, si vemos la balanza comercial que tienen, en donde parece que China consume más bienes primarios de Estados Unidos que bienes manufacturados o bienes de alta tecnología. Y ahora es al revés, Estados Unidos es el que importa bienes de alta tecnología y bienes manufacturados y de diseño de China. A mí me causa una impresión que todavía creo que hay que analizar mucho, de que pareciera que Estados Unidos ahora juega un papel de proveedor de materias primas hacia China y China puede desplazar esto, como lo vimos cuando hizo la interrupción de la compra de soya y China hace la compra a Brasil para sustituir a Estados Unidos. Ese papel que Estados Unidos nos asignó a países como los latinoamericanos durante tantos años, ahora parece China asignárselo a Estados Unidos. Entonces, esto todavía no está dicho qué va a pasar, cómo Estados Unidos plantea esta estrategia. De pronto pareciera que el presidente Donald Trump no tiene claro para qué son los aranceles, cómo los va a jugar y que no pareciera que haya hecho un buen análisis de cuáles son las cartas que debe jugar para reorganizar el comercio mundial como lo está planteando. Y solo está generando un caos, inestabilidad, que obviamente no le gusta a los mercados, esta falta de certidumbre de qué va a pasar, ¿no? Hay sectores de la economía que lo necesitan, ¿no? La industria automotriz principalmente, que necesita planear por 3, 5 años la producción y muchas otras más. Y obviamente esta incertidumbre pues está generando presiones muy fuertes sobre el gobierno de Estados Unidos para pues tener un rumbo claro, de saber qué es lo que pretende el presidente con esta política arancelaria y que pues también se está revolviendo, ¿no? Este esfuerzo que se habían hecho durante mucho tiempo de separar la economía de temas políticos, de temas de seguridad, ahora lo vuelve a mezclar el presidente y, por ejemplo, en el caso de México, dice, pues, si no hay seguridad, hay aranceles, y si no hay freno a la migración, hay aranceles. Entonces, ahora hay que negociar en paquete la política comercial junto con la de seguridad, junto con la migratoria y con la energética, por ejemplo. Y lo cierto es que, Ernesto, es la punta del iceberg porque el impacto de los nuevos aranceles, aún por venir en gran medida, pues también la dinámica desde lo interno, desde la economía estadounidense. 6 de cada 10 ya dicen que las políticas de Donald Trump han aumentado el costo de vida en su comunidad, 12% diciendo que la agenda ha ayudado, solo el 12% a reducir los precios. Entonces, en ese sentido, ver también ese fenómeno y cómo pudieses también explicar este fenómeno. Muchas personas consideran que va a haber una recesión económica, sin embargo, el aire triunfalista de Trump dice otra cosa en estos 100 días de gobierno. Yo creo que efectivamente el presidente tiene una presión enorme por el propio diseño del modelo político de Estados Unidos, que es las elecciones intermedias, la renovación del Congreso a los 2 años de su mandato. Los resultados que tiene que dar su política tienen que ser muy inmediatos. Entonces, efectivamente, eso lo esperábamos todos por la propia estructura del comercio internacional. Subir aranceles inmediatamente con una economía tan abierta como la norteamericana, como la de Estados Unidos, donde tiene una gran interacción con prácticamente todo el mundo, ¿no? Compra y vende a prácticamente todo el mundo,
poner aranceles iba necesariamente a impactar en el mercado interno. ¿Cómo podría el presidente disminuir ese impacto? La única forma de disminuirlo, creo yo, es con apoyos directos a la población para compensar esos aranceles. Sin embargo, el presidente no cree en ese tipo de políticas, porque eso sería hacer lo que estaban haciendo los demócratas, que lo ha criticado y esa fue la base de su campaña, ¿no? Quitar los apoyos a las personas para trasladarlos a las industrias, esperando que se haga esta derrama de arriba abajo mediante el empleo y los salarios. El presidente va a tratar de apoyar a las empresas, pero el problema es que a cuáles empresas que no se deciden a regresar, porque a pesar de los aranceles, le sigue saliendo más barato producir en China o producir en México o producir en otros lados, además de que esas capacidades de industria no se desarrollan en 1 o 2 meses o en medio año, son procesos larguísimos de industrialización que necesitan el personal capacitado, la infraestructura, las leyes, las reglas, ¿no? Al mínimo nivel que puede ser municipal, estatal y obviamente el federal, para que la empresa tenga la misma eficiencia que tiene en China o que tiene en México. Entonces, creo que efectivamente esto va a golpear de lleno esta percepción de las personas de un mayor costo del nivel de vida y si no se resuelve en el corto plazo, va a tener un impacto en las elecciones intermedias y el presidente tendrá que tomar otro tipo de medidas seguramente contrarias a lo que prometió en su campaña. Por lo pronto, la retórica, ¿no? Trump atribuye el bajo índice de desaprobación que registra su gobierno a irregularidades en las encuestas. Ha dicho que se consultan a más seguidores del Partido Demócrata que a los republicanos. Esto dijo. Y por eso ganamos, a pesar de las encuestas falsas. Ellos tenían entrevistas con más demócratas, entrevistaban a más demócratas para las encuestas, entrevistaban a muchos demócratas y pocos republicanos, y decían que Trump tenía solo 44% de tasa de aprobación, pero cuando te das cuenta que había una encuesta legítima, tenía 60% o más. Ahora entrevistaron más demócratas que republicanos. Contaban malas historias. 97% de las historias escritas sobre mí eran negativas. Y sin embargo ganamos por mucho, una victoria abrumadora, porque ellos no tenían ninguna credibilidad. Bueno, y hablando el republicano sobre su gestión y lo que él considera que es falso a través de los medios de comunicación. Quería, Ernesto, hablar de América Latina. Sí, Gustavo Rentería, periodista y analista antes de esta entrevista contigo, mencionaba que México era la piñata preferida de Donald Trump en estos primeros 100 días de gobierno. ¿Compartes esa opinión y qué viene de ahora en más? ¿Qué representan los 100 días de gestión de Donald Trump para el continente latinoamericano? Sí, efectivamente coincido. Estaba viendo los comentarios de Gustavo, muy atinados. Me parece que sí, efectivamente, México ha sido y sobre todo México y la población mexicana en Estados Unidos han sido objeto de las agresiones del presidente Trump por la cercanía, por la gran presencia cultural, la gran penetración cultural perdón, de la comunidad mexicana en Estados Unidos, ¿no? Cerca de 40 millones de personas viviendo en Estados Unidos de origen mexicano. Y obviamente esto ya lo hemos visto, ¿no? En muchas ocasiones en la historia de Estados Unidos y de otras regiones del primer mundo, del norte global, donde en vez de culpar a los organismos financieros, a los bancos, por el desplome económico, pues se culpa a las minorías, ¿no? Se culpa a los migrantes, se culpa a los sectores más vulnerables. Y en este caso, pues el presidente obviamente nunca va a hablar de que el económico y de producción de Estados Unidos pues necesita una reforma mayor que lleve
a una distribución más equitativa de la riqueza, pero entonces hablará de que son los migrantes, de que el problema de salud no señala enfáticamente la corrupción y la ambición de las farmacéuticas, sino el tráfico de drogas desde nuestro país o desde China incluso, o habla de que los migrantes llegan a ser delincuencia. En fin, esto se ha demostrado por infinidad de estudios de que los barrios migrantes, los barrios donde vive la gente trabajadora, son donde a veces se cometen menos delitos porque evidentemente pues también la población, otras poblaciones son problemas que atraviesan, no tienen una carga racial, no es que haya un gen maligno en la población latina, en la población afroamericana, sino pues son problemas que atraviesan a todos los grupos humanos y que evidentemente son producto de la desigualdad, de la injusticia, de la impunidad y de este mensaje en el que pues tanto demócratas como republicanos han sido partícipes de que si se tiene dinero se puede comprar justicia, se puede salir impune y lo vimos con el presidente Biden y su hijo, lo vemos con Donald Trump, que ha sido señalado de varios cargos y no ninguna consecuencia, incluso llega a ser un segundo mandato. Entonces creo que evidentemente sí, ha sido México especialmente agredido por el presidente Trump. Es una relación complicada porque nuestra cercanía, nuestra interdependencia económica generada por este libre comercio en el que nos ancló a la economía de Estados Unidos para restarnos soberanía, pues es que hay que desentrañarlo, irlo desarmando poco a poco para cada vez depender menos y sobre todo tener una mayor posición de fortaleza y de independencia, porque hemos visto que Estados Unidos pues ya es un socio poco confiable. Estable, ¿no? Un día tiene a este presidente, otro día regresa a una posición quizá más moderada, puede ser incluso peor que este. O sea, ya no sabemos qué esperar. Entonces eso nos lleva a plantear nuevos modelos también de relación con nuestro vecino. Totalmente nuevos modelos que ya están transformando la geopolítica internacional. Voy a hablar de eso más adelante contigo, Ernesto, pero fíjate, vamos con este elemento porque mucho se ha hablado del poder convertido en tiranía tras su vuelta al despacho Oval, especialmente por declaraciones del propio Partido Republicano. La senadora republicana Alaska Lisa Murkowski aseguró que las autoridades del partido, aliados de Trump también, tienen miedo de expresar sus discrepancias debido a represalias que pudiese tomar desde el Ejecutivo. En esa misma postura se encuentran empleados federales, las universidades, por supuesto. El republicano regresa a la Casa Blanca con una amplia lista radical para romper vínculos con países aliados históricos, trazar cruzadas contra inmigrantes, revanchas ideológicas y sumar enemigos a su amplia lista tras desatar, como ya lo hemos hablado ampliamente con Ernesto, esta guerra comercial que está afectando a todo el mundo. Y tú mencionabas, Ernesto, un elemento bastante importante que son las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo esto, es interesante, ¿no? Ver qué ocurriría allí en ese escenario y pronosticar, si se puede de alguna manera, lo que ocurrirá con el Partido Republicano, teniendo en cuenta toda esta discusión. Sí, sin duda, las elecciones intermedias, pues en su primer mandato las perdió y eso generó que el programa que se había planteado, pues obviamente tuviera muchos obstáculos. Buena parte de sus políticas no pasaron. Los propios republicanos dudaban de anclar su futuro político al futuro del presidente porque veían el declive de su estrella política y creo que eso puede pasar nuevamente. Sin embargo, creo que frente a la alternativa del demócrata no es realmente muy consistente tampoco. Creo que lo que se viene arrastrando en Estados Unidos y pues en general en el mundo es una crisis del modelo liberal, ¿no? Económico, en el que pues los resultados están a la vista: mayor pobreza, conflictos internacionales, prácticamente estamos en un estado de guerra continuo,
tenemos una mayor concentración de la riqueza, escasez de recursos por estas mismas disputas. En fin, todo este escenario no es solo consecuencia de este momento, sino de ya una decadencia histórica del modelo económico que encabezó Estados Unidos y del modelo que quiso imponer mediante la globalización a todo el mundo. Y pues obviamente también hay respuesta de los países. Y el problema es que esto que yo comentaba al principio, esta decadencia del modelo de libre mercado y parece compartirse por una parte de la extrema derecha en Estados Unidos, pero también por parte de la izquierda, que históricamente cuestionó este modelo. Y ahí genera pues una contradicción, creo, bastantes dudas en el electorado, porque el Partido Demócrata no parece tener una alternativa frente a esta decadencia del modelo. La presidencia de Joe Biden fue como un retomar ese modelo, tratar de darle un nuevo respiro, pero evidentemente ya no tiene funcionalidad, y eso es lo que expresó la elección de 2024 en Estados Unidos en cuanto al resultado de que regresa el presidente Donald Trump con un discurso agresivo sobre el modelo económico, y frente a eso una falta de alternativa, me parece, del lado demócrata, que se desplomó y que, siento yo, por lo que he podido ver, no termina de reorganizarse, ¿no? Están por ahí los socialistas demócratas con Bernie Sanders, Alexandria Ocasio. Por otro lado, hay antagonismos que quisieran no ir tan a la izquierda en las... Parece que es necesario que tengan ese respiro y que tengan esas posiciones, porque de lo contrario la extrema derecha sigue ganando esta narrativa, por lo menos en Estados Unidos, frente a la cadencia del modelo de libre mercado, que pues ya está muerto. Prácticamente el presidente Trump lo ha enterrado, lo ha pateado, lo ha destruido, y también eso parece ser algo que pues ya no es necesario revivir, sino poner modelos alternativos. Y en esa parte me parece que podría ser lo que al presidente Trump le dé cierta ventaja, que no haya una articulación completa de la narrativa demócrata para ir a enfrentar estas elecciones. Sí, vamos a ver, si me permites, Ernesto, lo que Trump argumentaba. Vamos a hablar también de este tema de la geopolítica, porque en tono de indignación, Trump decía que China paga menos en la Organización Mundial de la Salud teniendo una alta población, esto para excusar la salida de Estados Unidos a esa organización, pero también ha hablado de India, de Rusia, sobre los gastos a nivel internacional. Esto decía. Pagando miles de millones de dólares, billones de dólares. China no gastaba nada, ni Rusia gastaba nada, ni India, pero gastamos billones de dólares. Los retiramos de la Organización Mundial de la Salud corrupta, donde estamos pagando 470 millones de dólares, y China pagaba con una población mucho mayor que la nuestra. Ni siquiera sabemos el tamaño de la población. Tiene tanta gente, pero asumamos que China tiene una gran cantidad de personas. Estamos pagando muchos millones de dólares, y China estaba pagando 39 millones de dólares. Así se expresaba Donald Trump sobre estos países, Ernesto, y vamos a esto de la articulación de otras organizaciones. Justamente hoy, cuando hablaba Donald Trump sobre sus 100 días de gobierno desde el hemisferio sur, desde Brasil, se generaba una importante reunión del grupo de los BRICS, precisamente apoyando el multilateralismo en el mundo, el papel del sur global, precisamente teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Donald Trump. ¿Qué decir de ese escenario y el papel que estás viendo, por ejemplo, del BRICS a propósito de esto que ha comentado Donald Trump desde el escenario internacional? Sí, sin duda, el papel de los BRICS está siendo fundamental para generar una alianza que haga un contrapeso en el escenario internacional. Yo creo que sin duda, desde posiciones de izquierda, progresistas, críticas,
veíamos que el sistema internacional pues estaba siendo capturado por intereses, ¿no? Lo vemos en temas ambientales, lo vemos en el tema de la salud, lo vemos en el tema de incluso cultural, educativo. Hay muchas fallas del sistema multilateral y necesitaban ser revisadas, necesitaban ser replanteadas, necesitaba ser replanteado el modelo, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? De Consejo de Seguridad, esta toma de decisiones a nivel internacional, cómo se hacen las narrativas en el contexto internacional, porque pues evidentemente esto era controlado por Estados Unidos y sus aliados, principalmente Europa y en muchos casos Japón en el lado asiático. ¿Qué está haciendo Estados Unidos ahora que hay estos contrapesos, que está sintiendo esta pérdida de control sobre el sistema internacional? Básicamente yo lo que digo es, está haciendo como los niños, ¿no? Está pateando el tablero cuando ya va perdiendo el juego y plantea lo riesgoso de que se patee el tablero y de que quitemos todo este entramado del sistema multilateral, es que Estados Unidos, con este poder que todavía tiene, pues negocia bilateralmente, ¿no? Y con países de menor tamaño, sacando ventajas de cada uno de ellos, que es lo que ha hecho en otros momentos en cuestiones comerciales, por ejemplo. ¿Qué es lo importante? Retomar el multilateralismo. Los BRICS lo hacen bien. El multilateralismo nos permite foros de discusión en los que este gran poder de las potencias del norte global se diluye un poco, porque se pueden hacer estos bloques para enfrentar sus intereses. Los países del sur podemos dialogar en estos espacios, generar posiciones comunes para enfrentar o tratar de enfrentar la posición del norte global. Los BRICS saben que el mejor escenario es mantener las instituciones multilaterales, y si Estados Unidos las va a abandonar o las está abandonando, ya no es lo mismo que hace quizá 20 años o 10, 15 años, porque ese vacío hubiera sido muy difícil de llenar. Ahora hay países con gran cantidad de recursos, con un poder político importante, con una legitimidad internacional importante, que pueden llenar este vacío que quiere dejar Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos debe replantearse si quiere abandonar este sistema multilateral, si quiere de veras mantenerse al margen, ¿sí? Y si puede arrastrar en este viaje a Europa y otros socios, que lo dudo mucho por la confrontación que han tenido, y se generará un sistema multilateral, foros multilaterales regionales, donde pues se llenará este vacío. Como bien se sabe, en la política no hay vacíos, como no los hay en la naturaleza, siempre se llenan y hay con qué llenarlo. Entonces, siempre será mejor fortalecer las instituciones multilaterales, que nos permiten dialogar, nos permiten generar posiciones, acercar posiciones y generar soluciones colectivas, pero también es necesario reconfigurarlas, redistribuir el poder, la toma de decisiones, para que deje de estar concentrado como ha estado hasta el momento y tengamos una sociedad internacional mucho más democrática, mucho más horizontal, donde sobre todo el sur global tenga un mayor peso, una mayor voz, podamos llevar nuestras posiciones con mucha mayor fuerza y tener un mayor equilibrio en el escenario internacional. Sin duda, un escenario bastante interesante, esto que comentabas, de llenar precisamente esos espacios. Siempre se tienen que llenar los espacios, y así se está reconfigurando la geopolítica internacional. Seguimos escuchando a Trump, quien sentenció que va a mantener sus tarifas arancelarias. Agrega que los demás países deberán construir sus propios vehículos en territorio estadounidense. Esto decía. Tenemos muchas personas que vienen y que construyen sus carros aquí. Amamos a Japón, pero no queremos que construyan sus carros aquí. Queremos que vengan y los construyan aquí, que todos construyan estos carros aquí. Eso es lo que nos hicieron a nosotros durante 40 años y nos secaron. Y ahora se lo estamos haciendo a ellos. Mientras más construyamos las bases industriales de nuestro país, voy a mantener estas tarifas en aluminio. Lo hice. Si no hubiese hecho esto,
Si lo hubiese hecho mi primer gobierno, no hubiésemos tenido ninguna empresa para producir aluminio. Bueno, Trump también ha comentado que en 3 meses de gestión ha creado gran cantidad de empleo solo para los trabajadores estadounidenses. En 100 días, pero cuando ves las noticias falsas, ves falsas encuestas, ellos hacen encuestas a más demócratas que republicanos. Sin embargo, tenemos 40% en estas encuestas, pero cuando tenemos verdaderas encuestas legítimas, teníamos números de 60%. En 3 meses creamos 300, una gran cantidad de empleos. Los estadounidenses ahora le va mucho mejor que los trabajadores extranjeros. Y eso está bien. Ahí estaba Donald Trump hablando de la economía, del empleo en los Estados Unidos. Y Ernesto, hablábamos precisamente de la nueva configuración internacional. No se podía creer, por ejemplo, desde hace más de 6 años, tanto China como Corea del Sur y Japón se pudiesen reunir nuevamente en una importante cumbre de alto nivel para un acuerdo, defenderse de los fuertes aranceles de los Estados Unidos, más allá de las diferencias. Ver, por ejemplo, a Europa que está volteando la mirada y ya hay una cumbre ya anunciada con China a propósito de todo el escenario internacional. El Grupo BRICS, como lo comentábamos, la posibilidad de una mayor cooperación con otras economías del mundo, es decir, toda una configuración que ha traído precisamente esta guerra arancelaria de Donald Trump en menos de 100 días. ¿Y qué esperan entonces para lo que viene de ahora en más? Sí, sin duda el presidente Trump, quizá hay que reconocerle ese logro, ha logrado unir a buena parte del mundo en su contra. Y efectivamente, como lo dices, el ver a Japón y China, sí, también Corea, pero sobre todo Japón y China, que han sido enemigos, han tenido una historia de conflictos muy fuertes, y obviamente son competidores naturales en buena parte de la producción, ahora en campos tecnológicos, verlos en la misma mesa, sentados, planeando una estrategia regional, buscando cómo hacer frente a esta política estadounidense, pues llama la atención, sobre todo porque de consolidarse ahí una acción regional, pues me parece que estarían incluso acercándose a posiciones en las que Estados Unidos quedaría marginado en cuanto a la economía de esta zona, ¿no? China tiene un gran pastel, por así decirlo, en el lenguaje que utiliza el presidente Trump, que repartir, que es este crecimiento. Todavía la mayor parte de su población o buena parte de su población no se incorpora a los niveles de consumo que tiene la clase media china. Entonces todavía puede expandirse por muchos años en cuanto a consumo, y esto pues son buenas noticias para las industrias japonesas, para las industrias coreanas, que como decía hace rato, pues Estados Unidos está generando estos vacíos y entonces pueden llenarse. Del lado de Europa, creo que lo tienen más complicado, porque Europa tiene o ha generado una narrativa política anti-China, en donde China es el invasor, ha anclado su futuro políticamente o narrativamente al de Estados Unidos, donde China es el enemigo, donde Rusia es el enemigo, y ahora dar ese viraje político, pues es un proceso que también tienen que convencer a su población, a la cual han tratado de convencer por muchos años de que estos son los enemigos a vencer, con quien ahora se tienen que sentar a negociar, porque, como lo decía también hace rato, pues Estados Unidos es un socio un poco confiable. Entonces,
y bueno, la venta de, por ejemplo, de autos eléctricos chinos en Europa, recientemente también se le impusieron aranceles, por ejemplo, justo con esta narrativa, ¿no? De que está quitando empleos, de que está destruyendo la industria del continente, de que pues son a base de malas prácticas económicas y de producción, China tiene ventaja, en fin. Todo esto lo han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ahora hay que sentarse con China, negociar y acercarse, porque no pueden dejar de depender. Lo mismo que pasó con Rusia, ¿no? Dejar de depender de los energéticos rusos les ha costado lo que les está costando. Entonces, será interesante ver cómo hacen este cambio de narrativas para ahora sentarse con esos que antes señalaron como estados indeseables y que con quienes ahora tendrán que negociar. Esta ventaja que ha tenido Asia, históricamente lo ha hecho, de aprovechar que se acerca en algún momento Estados Unidos o que se acerca en algún momento Europa, y eso le ha permitido siempre sacar ventaja y industrializar la región, y ahora tenemos los resultados, autos eléctricos mucho más eficientes en China, Japón obviamente con una industria automotriz y de manufactura muy avanzada, Corea también, y seguramente el resto de países seguirán a estos 3 países en la decisión que tomen. Entonces esta cumbre será muy importante. Sí, sin duda un escenario muy interesante. Hay que seguir la pista de todos estos escenarios en la geopolítica internacional, luego de 100 días de gobierno de Donald Trump y el impacto que ha tenido en lo comercial, en lo diplomático, en lo migratorio, en lo político y, por supuesto, desde la perspectiva del sur global. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti y saludos a tu auditorio. Igualmente, un saludo. Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, analista político internacional, sobre estas aristas que hemos querido tocar con ustedes, pero que también le preguntamos. Antes de terminar el programa, queremos revisar rápidamente los resultados de la encuesta que más temprano compartimos con ustedes. Ahí la tenemos en pantalla y precisamente cómo ha sido la votación. ¿Cuál cree usted es el aspecto más negativo de la gestión Trump al cumplirse 100 días de gobierno? Bueno, 51%. Más de la mitad de los que han votado dice deportación y secuestro de latinoamericanos. 23% dice su guerra arancelaria contra el mundo, solo un 5% dice quiebre del orden constitucional y de la justicia y un 21% dice arbitraria diplomacia y violación de los derechos humanos. Así, ustedes han opinado sobre este tema a 100 días de gobierno de Donald Trump. Por lo pronto, finalizamos y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.